buenas tardes, estimados hermanos y amigos en Cristo. Les saludo con la paz, la bendición de Dios en esta tarde una vez más, deseando con todo mi corazón que la gracia del Señor y el poder de su presencia, de su Espíritu Santo, le esté acompañando en este día tan especial que Dios nos ha concedido la vida, la salud, y por el cual debemos dar gracia, como nos enseña su palabra. Debemos ser agradecidos en todo y por todo, porque para esto el Señor nos ha creado y esto es lo más hermoso que hay delante del Señor. Ser agradecido por todas las cosas, en las buenas y en las malas, aún en aquellas cosas que no entendemos, que vienen a nuestra vida y que muchas veces azotan en nuestra vida, pero sabemos que Dios tiene el control, Él es todopoderoso, Él es soberano y Él sabe por qué permite algunas cosas y Él está trabajando y está preparándonos para lo que Él quiere realmente hacer en nosotros. Así que les saludo con la bendita paz de nuestro amado Señor Jesucristo en esta tarde, dando gracias al Señor por poder estar comunicados una vez más y poder compartir una palabra para que podamos meditar juntos y entender los propósitos de Dios sobre nuestra vida. Así que yo le invito en esta tarde que abra su corazón, que disponga su corazón para poder recibir esta palabra y que el poder del Espíritu Santo esté manifestando sobre usted lo que el Padre ha preparado y sin duda será de bendición. Quiero que comencemos orando, como nos enseñan las Escrituras, la palabra de Dios, y al orar vamos a pedirle al Señor que nos hable, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos ministre a través de su Espíritu Santo y que lo que Él tiene para cada uno de nosotros hoy sea eh, a través del Espíritu Santo, sea desatado sobre nuestra vida. Si usted necesita salud, si usted necesita fortaleza, si necesita liberación, el Señor está en control de todo y Él tiene todo para que nosotros podamos recibirlo. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Estoy aquí en esta tarde dándote gracias porque tú nos has dado la vida, me has permitido, Señor, en este día despertar. Y a través, Señor, de este momento y de lo que voy a tratar de dar a conocer tu palabra, quiero que tu Espíritu Santo esté manifestando su gracia y tocando los corazones de aquellos que están dispuestos a recibir una palabra y que en la cual, Señor, sé que tú tienes propósito, tu palabra no volverá vacía, y en eso quiero, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo esté ministrando y esté trabajando con todos los hermanos, con todos los amigos y los que sin duda van a estar viendo y escuchando este video. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero darle gracias al Señor por poder estar comunicado, como dije al principio, y en esta tarde quiero compartir unos versículos de la palabra del Señor y quiero que podamos entender algunas cosas que el Señor desea realmente hablarnos. Estaba meditando en una palabra y estaba tratando de entender algunas cosas. Es una palabra en la cual nos enseña el Señor que Él nos ha llamado para revestirnos de su gracia, revestirnos de su poder, revestirnos de su amor, revestirnos de la bendición, revestirnos de salvación, de liberación. En el momento en que aceptamos a Cristo, el poder del Espíritu Santo que desciende y habita en nosotros, comienza un trabajo interior en nuestro ser, comienza un trabajo en lo más profundo de nuestro espíritu, vivificando nuestro espíritu que estaba muerto y lejos de la presencia de Dios, y nos trae a la presencia misma del Eterno, del Soberano, y nos enseña cómo vivir, nos enseña las leyes del reino, nos planta en la gracia de Dios, en lo que Dios ha manifestado para nuestras vidas. Y ahí comienza el trabajo del Espíritu Santo cuando nosotros realmente le permitimos, cuando deseamos realmente cambiar, cuando realmente deseamos que el Señor
haga en nosotros su voluntad. Hay personas que por más que venga un profeta del cielo, como dijo Jesucristo, hablando de una parábola, cuando el Señor representaba una parábola de un mendigo y llamado Lázaro y un hombre rico que lo tenía todo. Y cuando este hombre llamado Lázaro, que estaba a la puerta mendigando, el rico disfrutando de todos los placeres con sus amigos, ni siquiera un pedazo de pan le daba a aquel mendigo que estaba sentado en la puerta de su casa esperando recibir algo, y los perros allí lamían sus llagas, dice. Pero después dice Jesucristo que los dos murieron, murió Lázaro y murió el rico también. Y Jesús narra que allí en el infierno el rico pudo levantar los ojos y vio a Abraham en el vio, perdón, a Lázaro en el seno de Abraham, que estaba ahí recibiendo todo lo que en la tierra no pudo recibir. Entonces allí el rico se lamentaba de su condición y le dijo al Señor: envía pues hombres, envía profetas a la casa de mis hermanos, háblale a mis hermanos para que no vengan a este lugar horrendo en la cual él estaba, en el infierno, porque él pedía aunque sea una sola gota de agua solamente en su lengua para poder refrescar ese calor. Y le pedía allí al Señor que enviara aunque sea un profeta para hablarle a sus hermanos. Y el Señor le responde: aunque subiera o resucitara un muerto y les hablara, no entenderían, porque profetas ya tienen la palabra, la cual es la revelación de lo que Dios quiere con nuestras vidas. Si no pueden oír la palabra, si no aceptan la palabra, ¿de qué les sirve que Dios envíe un profeta, que Dios envíe un hombre, que Dios resucite a un muerto para poder hablarle? ¿Sabe que Dios resucita a los muertos? Hay muchas situaciones en las cuales Dios ha resucitado personas que han muerto y han vuelto con un mensaje de arrepentimiento, pero la gente no escucha. Entonces, sobre esas cosas es la que Dios muchas veces nos está hablando. Cuando nosotros decidimos realmente oír la palabra de Dios, Dios va a hablar. Cuando Dios quiere que nosotros podamos oír una palabra, Dios la va a enviar, pero depende de nosotros si la oímos, si la recibimos, si la aceptamos, si la ponemos por obra. Y de toda palabra, a veces hablamos mucho y a veces hablamos cosas que no tienen nada que ver con las palabras de bendición. Dios nos ha llamado para ser de bendición. Dios nos ha llamado para bendecir. Somos hijos de la bendición. Somos hijos de Dios. No podemos abrir nuestra boca para decir cosas que no convienen, porque de toda palabra que hablemos vamos a rendir cuentas, de todas aquellas palabras malvadas que salen de nuestros labios. Porque cuando uno dice palabras malas está maldiciendo, y Dios no nos llamó para maldecir. Cuando usted dice una palabra, cuando yo digo una palabra mala, una palabra con enojo, una palabra deseándole el mal a alguien, eso es maldición. Y de todo eso vamos a recibir la cosecha, de todo lo que sembramos vamos a recibir. Ahora, de toda palabra ociosa que hablemos, dice que se nos va a pedir cuentas. Y no podemos decir en ese día: ay, no me di cuenta, dije sin darme cuenta. No, de toda palabra que hablamos, porque a veces hablamos cosas y perdemos el tiempo todo el día hablando cosas que no convienen, que no edifican, que no son de bien para ninguno de las que nos escuchan ni para nosotros mismos. Ahora, la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad, puede hacer cosas en nosotros. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y podemos predicar y enseñar la palabra, entonces ahí nosotros vamos a ser de bendición. Y estaba viendo lo que nos enseñan las escrituras sobre un sumo sacerdote allí en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, allí en el Viejo Testamento. Y allí este profeta tuvo una visión y el Señor le mostró una visión sobre del sumo sacerdote Josué.
Y dice así las escrituras, me mostró al sumo sacerdote Josué, estoy leyendo en Zacarías capítulo 3 y versículo 1. Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La palabra nos enseña que tenemos alguien que nos acusa. Hay alguien que nos acusa constantemente. Hay alguien que nos acusa constantemente día y noche. Pero está llegando un tiempo en que el acusador de nuestros hermanos, dices, fue echado fuera de la presencia de Dios. Aquel que acusaba a los escogidos de Dios día y noche, nos dice en las escrituras que fue echado fuera. Esto va a acontecer, esto va a suceder porque Dios tiene todo en control. Toda la palabra se va a cumplir, todo lo que está escrito se está cumpliendo. Entonces hay un acusador que nos acusa día y noche. Entonces cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios, cuando nosotros muchas veces olvidamos realmente quiénes somos en Dios y comenzamos a actuar de manera diferente a lo que Dios nos ha enviado, lo que Dios nos ha hablado, allí comenzamos nosotros a trabajar de forma diferente y trabajamos para otro amo que no es el Señor. La palabra del Señor es bien clara, dice que no podemos tener a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No podemos amar o servir a dos señores. No podemos servir ni al diablo ni a Satanás, porque vamos a terminar amando más a uno y aborreciendo al otro. Ahora, cuando nosotros somos hijos de Dios, pasamos a ser siervos de Dios para que Él use nuestra vida para bendición. Ahora, cuando nosotros no estamos sirviendo a Dios, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Podemos servir de varias maneras. La Biblia enseña que a veces podemos servir a nuestro propio ojo, a nuestra propia carne. Cuando dice a nuestro propio ojo, a nuestra propia carne, quiere decir que lo que estamos haciendo, que predicamos, que hablamos, enseñamos, hacemos cosas, lo hacemos para beneficio propio o para que los demás nos vean, los demás hablen bien de nosotros, para que los demás nos sigan, nos admiren, para tener éxito. Si este es el fundamento en el cual está basado tu servicio al Señor, estás errando el blanco, estás errando el foco, porque no es para eso que Dios nos ha llamado. Ahora, si no servimos a Dios, entonces ¿a quién servimos? O servimos a nuestro propio egoísmo, a nuestro propio yo, a nuestro propio ojo, o servimos a Satanás. Si no servimos a Dios, ¿a quién servimos? ¿Y de qué manera servimos a Satanás muchas veces? Cuando no perdonamos, cuando no nos enojamos, cuando acusamos a otras personas. Sabe que la Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Y cuando nosotros acusamos a otro, estamos tomando el lugar de Satanás. Estamos ocupando el lugar del acusador. Nos volvemos acusadores. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Porque muchas veces estamos juzgando, estamos acusando, y eso no nos corresponde, eso le corresponde a Dios, y Dios eso no lo va a pasar por alto, Dios no lo va a perdonar, porque cuando nosotros tomamos en nuestras manos la justicia, cuando nosotros juzgamos a otros, cuando nosotros acusamos a otros, estamos tomando el lugar que no nos corresponde, y Dios eso no lo va a perdonar, no lo va a dejar pasar por alto. Por eso, aquí dice que Satanás estaba a la mano derecha para acusarle. Eso es lo que hace el diablo, Satanás, acusar a los escogidos de Dios. Si hay alguien que está acusándote, por más que sea un creyente, un cristiano, tienes que saber que esa persona que te está acusando está sirviéndole a Satanás. Es un hijo de Satanás, porque los hijos de Dios no acusan, no condenan, no juzgan. Entonces, bien claro, aquí no hay que dar vueltas, aquí no hay que ser muy sabio. Las cosas en Dios son sí y amén. Las cosas en Dios son blanco o negro, no hay grises. Entonces, cuando hay alguien que te está juzgando, que te está acusando, ese está en el reino de las tinieblas y no ha conocido a Dios. Lamentablemente es así. Aunque duela la verdad, pero es la verdad.
Y entonces dice que dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué dice estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Había un ángel aquí y estaba Josué, el sumo sacerdote, y estaba con vestiduras viles, vestiduras que no pertenecían realmente a un sumo sacerdote. Tenía sus vestiduras manchadas, sus vestiduras sucias, sus vestiduras viles. No podía ser reconocido por Dios, no podía ser aceptado por Dios. Por eso es que, aunque el ángel estaba delante del sumo sacerdote, Satanás estaba a la mano derecha para acusarle. ¿Por qué? Porque Satanás estaba acusando al sumo sacerdote por las vestiduras que tenía puesta. Porque para eso está el enemigo, nuestro enemigo, para acusarnos. Pero Dios ha venido para salvarnos, para perdonarnos y para echar todos nuestros pecados a lo profundo de la mar. Eso es lo bueno de Dios. Que Dios perdona, Dios no es como los hombres, Dios no es como nosotros, Dios no es como la humanidad, Dios no es así como somos nosotros los hombres, que no perdonamos. Dios perdona y echa todas nuestras culpas en lo profundo del mar para que nadie vaya a sacar o rescatarle. Lamentablemente a veces actuamos como buzos, como buzos cristianos. Nos sumergimos a las profundidades tratando de sacar el pecado que Dios ya perdonó y escondió en lo profundo del mar. Si Dios ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Y si estamos juzgando y condenando, nos estamos juzgando y condenando a nosotros mismos. Entonces tenemos que entender esta realidad de la cual yo le estoy hablando. Y allí habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Esto es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros estamos apartados de la presencia de Dios, cuando nosotros estamos lejos de la presencia de Dios, cuando nosotros no estamos bajo el poder y la gracia de Dios y estamos en delitos y pecados y descarriados cada uno de nosotros por nuestros propios caminos, fue allí que el Señor se acercó a nosotros, que el Señor nos llamó y a través de Jesucristo nos redimió, nos rescató, pagó el precio de nuestro pecado, pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario y nos vistió de gala, nos quitó las vestiduras viles, las vestiduras de pecado, las vestiduras de inmundicia, las vestiduras de aquello que nos hacía ver como pecadores, lejos de la presencia de Dios, habitando en el reino de las tinieblas, haciendo los deseos de nuestra propia concupiscencia y deleitándonos nuestros propios placeres, y estando en el reino de las tinieblas, fue allí que el Señor nos buscó y nos trasladó a través de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, del reino de las tinieblas al reino de la luz, y nos quitó las vestiduras viles y nos hizo vestir de gala. Así visten los hijos de Dios, visten de gala, vestiduras de gala, porque así viste un hijo de un rey. Y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señor, y nosotros somos sus hijos, somos príncipes porque somos hijos del Rey. El Señor es el Rey sobre todo el universo y nosotros sus hijos somos los príncipes, y un príncipe debe vestir de gala. Así el Señor nos viste de gala, nos viste con vestiduras blancas y resplandecientes, nos quita las vestiduras viles que hemos cargado, que traemos desde que hemos nacido, y cuando le aceptamos a Cristo, allí comienza algo nuevo en nosotros. Por eso dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y luego dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza,
y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa, y el ángel de Jehová estaba en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice: el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Nos quita las vestiduras viles, nos quita las vestiduras de vergüenza, las vestiduras andrajosas, las vestiduras sucias, harapientas, que nos ven o nos hacen ver como mendigos espirituales, como pecadores, como lejanos de la presencia de Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo, el Señor nos toma, el Señor nos viste de ropas nuevas, vestiduras nuevas, pone sobre nosotros su Espíritu Santo. Aquí sobre el sumo sacerdote pusieron una mitra limpia. Esa gorra, eso que va arriba de la cabeza del sumo sacerdote, que lo identifica como sumo sacerdote. Entonces hicieron poner algo nuevo sobre su cabeza. El Señor pone en nosotros su Espíritu Santo, nos sella con su presencia, nos viste de vestiduras de gala para que podamos andar conforme lo que somos, conforme los príncipes y princesas del reino. Ahora, cuando nosotros nos apartamos, nos alejamos, cuando nosotros muchas veces empezamos a decaer de la misma presencia de Dios, muchas veces nuestras vestiduras comienzan a volverse viejas, comienzan a desgastarse, comienzan a ponerse feas, comienzan a ensuciarse. Pero es la sangre de Cristo la única que nos puede limpiar y renovar nuestra vestidura, la misma presencia de Dios. Por eso, en esta tarde, yo quiero que usted pueda entender, pueda meditar lo que le estoy hablando, lo que le estoy diciendo de parte del Señor a través de las Escrituras. Cuando vemos la historia del hijo pródigo, allí capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, vemos a este joven que queriendo saberlo todo, le dijo un día a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre se lo dio, y pasó muchos días que el hijo lo juntó todo, y tomándolo todo se fue a una ciudad lejos y apartada. Un muchacho sin experiencia, un muchacho que pensaba que lo sabía todo. Y esto sucede cuando no conocemos, cuando no tenemos experiencia, cuando somos jóvenes, cuando pensamos que podemos llevarnos todo el mundo por delante. Así está la juventud hoy en día, porque tienen fuerza, porque creen que no tienen años sobre sus vidas, piensan que pueden realizar y hacer lo que se les da la gana. Y este muchacho salió de la casa de su padre y se fue a una ciudad, una provincia apartada, y allí encontró a algunos amigos o amigotes, porque cuando uno tiene bienes, cuando uno tiene riqueza, cuando uno tiene dinero, hay muchos amigos que te van a rodear, hay muchos amigos que van a venir a donde tú estás. Pero sabes, cuando se termina todo eso, llega un momento que te vas a encontrar solo, te vas a encontrar en la ruina, te vas a encontrar enfermo en un hospital. Y allí, en ese lugar, allí hay pocas personas que se acercan a ese lugar. Me ha tocado visitar muchas veces a algunos enfermos en el hospital, y hay algunos que llevan meses y están solos porque son de la provincia, porque están en ciudades lejos de la capital, y porque no tienen los medios, tal vez a veces los familiares, para poder visitarle. Y son personas que se encuentran con su dolor, con su enfermedad, postrado en un lecho, y no tienen quien les visite, ni siquiera sus amigos, porque cuando uno está pasando los problemas, cuando uno está pasando situaciones difíciles,
allí los amigotes no se acercan. Cuando tú lo tienes todo, allí sí se van a acercar. Y esto le pasó con el hijo pródigo. Cuando él lo tenía todo, estaba rodeado de amigos y despilfarró todo lo que tenía. Lo gastó en vicios, en mujeres, y llegó un momento en que le faltó. Porque cuando no sabemos nosotros, hermanos, ahorrar, cuando no sabemos nosotros cuidar la bendición de Dios, se va. Y cuando no sabemos ahorrar, si no trabajamos, si no ahorramos, si no guardamos, va a llegar un momento que nos va a faltar. Mucha gente gasta, gasta y no repone lo que gasta y llega un momento en que no tiene nada. Así le pasó a este muchacho que pensaba que lo tenía todo porque había recibido la parte de los bienes que le correspondía según él y que el padre se lo había dado. Pero llegó un momento en que no tenía para comer y tuvo que comenzar a mendigar y a buscar trabajo. Y le dieron trabajo, un trabajo que no era digno de una persona, no era digno de un hombre como él, de un muchacho como él, un hombre judío. Ir a apacentar cerdos, ir a cuidar cerdos, era lo más inmundo que podía haber para un judío. Entonces, como no tenía dónde ir, no tenía qué comer, tuvo que aceptar ese trabajo. Y él veía cómo los cerdos comían las algarrobas y él quería, pero nadie le daba. Hasta que en un momento llegó la razón a su corazón. En un momento él pensó, él miró la situación en que se encontraba y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y ahí pudo recién reaccionar. Lamentablemente muchas veces reaccionamos cuando todo está mal, cuando ya es tarde, pero hoy en este momento el Señor está abriendo las puertas y Él está abriendo sus brazos y está golpeando a tu corazón y te está llamando, diciéndote que Él está dispuesto a recibirte. En esta tarde tú tienes la oportunidad de entregarle tu vida al Señor si no lo has hecho y de entender que Él te ama, que Él tiene propósitos con tu vida. Por eso cuando aquel joven reacciona y toma la decisión, se levantó de aquel lugar porque tuvo que accionar algo, tuvo que accionar. Se puso en pie y volvió a la casa de su padre. Hoy tú puedes volver a la casa de tu padre, porque en la casa del padre siempre va a haber abundancia de pan, siempre va a haber abundancia, y en la casa de tu padre nunca tienes que pedir permiso, porque todo lo que hay en la casa del padre nos pertenece, porque somos herederos y somos coherederos de la gracia de Dios a través y por medio y con Jesucristo nuestro Señor. Así que aquel joven volvió y el padre, como todos los días, salía a ver si llegaba su hijo, porque él sabía que su hijo en algún momento iba a volver. Y en un momento, al alzar su vista, ve que alguien se acerca por el camino y reconoció que era su hijo. Y salió corriendo y le abrazó y se echó sobre su cuello y lloró con él por haberle recibido bueno, por haber recibido a su hijo. Y allí nomás el padre mandó, dio órdenes para que se le cambiaran las vestiduras, para que se le pusiera un calzado nuevo en los pies, para que se le pusiera un anillo nuevo en su mano. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el Señor cuando estamos lejos de la presencia del Señor, cuando estamos abandonados a nuestra propia fuerza, cuando estamos alejados de la ciudadanía de Dios. Dios se va a preocupar por nosotros, Dios va a enviar a buscarnos, Dios se va a inclinar si estamos caídos, Dios nos va a buscar y Él nos va a llevar a su casa, al palacio, porque somos hijos del Rey, porque estamos aquí en la tierra, pero hay un propósito glorioso y ese propósito se tiene que cumplir. Y cuando Dios ha puesto sus ojos en nosotros,
cuando Jesús derramó su sangre, lo hizo pensando en nosotros. Él estaba pensando en nosotros para rescatarnos, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y el Señor nos mandó a buscar. Jesucristo nos vino a buscar. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que todos los que en Él crean no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Así que cuando el Señor nos llama, Él va a cambiar nuestras vestiduras viles. Él va a quitar todos nuestros zapatos andrajosos para caminar en nueva vida, para andar en nueva vida, para andar en el camino del Señor, para caminar y andar en el reino de Dios. Por eso cuando Dios nos llama, Él nos va a revestir de ese poder. Debemos revestirnos del poder de la gracia de Dios. Debemos revestirnos del hombre nuevo creado según Dios. Es lo que Pablo enseña en las epístolas y a los Colosenses. Es lo que Pablo siempre habló, de revestirnos del hombre nuevo creado según Dios, el cual se va renovando cada día. Sabe que cuando Mefiboset, aquel hijo de Jonatán, que había quedado lisiado después de que muriera su padre Jonatán y que muriera Saúl, aquel niño que fue escondido por su nodriza, por la mujer que lo cuidaba, cuando lo llevaba para esconder, esta mujer tropieza, el niño se cae y se quiebra las dos piernas y queda lisiado para siempre. Pero estuvo escondido, pasaron años después de que murió Saúl, de que murió Jonatán, y cuando David estaba como rey, él se levanta un día y dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia en este día? Así como Dios en este día ha dispuesto su corazón a hacer misericordia. Estaba preguntando David: ¿habrá alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Y le dijeron: hay uno de la casa de Jonatán que está escondido en Lodebar, allí está él. Y y lo mandaron a buscar y lo trajeron delante de David. Usted conoce la historia, se ha leído las escrituras. Cuando viene, se presenta delante del rey, viene temeroso pensando que tal vez David iba a acabar con su vida. Pero le pregunta David: ¿eres tú, Mefiboset? Y él dijo: tu siervo. Entonces allí David le dice lo que va a hacer con él, que él va a sentarse en la mesa del rey a partir de ese día, a partir de ese momento, que va a cambiar sus vestiduras, que va a dejar de ser así como vivía en lo oculto, que vivía tal vez que no tenía identidad, porque él dice: ¿cómo puede el rey mirar a un perro muerto como yo? Así se veía Mefiboset, pero el Señor nos ha llamado con propósito, y allí David entendió lo que le pasaba a este hombre, pero allí lo hizo sentar en la mesa del rey, le dio la orden que él tenía que sentarse todos los días, iba a comer los manjares delicados que comía el mismo rey, se iba a sentar en la mesa del rey, se iba a vestir con vestiduras que corresponden a los que habitan en un palacio. Eso es lo que Dios hace. Tal vez tú te encuentras en esta tarde como Mefiboset, que no puedes andar, inválido para poder andar en el camino del Señor, con tantos problemas, con tantas circunstancias adversas, que no puedes salir de las situaciones donde te encuentras, que tal vez estás atado, hay ataduras espirituales, hay vicios que no te dejan avanzar, pero en esta tarde el Señor quiere hacer misericordia contigo. No solamente quiere hacer misericordia contigo, sino que quiere cambiar tus vestiduras viles, quiere cambiar tus vestiduras, quiere que te sientes a la mesa del rey, quiere que comas sus manjares, quiere que tú participes de la mesa de él y de sus manjares delicados, porque tú eres hijo de Dios. Tú eres un hijo del rey, y es lo que Dios en esta tarde quiere hacer con tu vida.
que tengas identidad propia, que tengas la identidad de un hijo de Dios. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, ha cambiado nuestras vestiduras. No importa si el enemigo está a tu derecha para acusarte, el Señor mandará cambiar tus vestiduras viles y te hará vestir de gala y te hará sentarse a su mesa y te hará participar de los manjares delicados que Él tiene. En esta tarde yo quiero animarte, mi querido amigo, mi querido hermano, que abras tu corazón a la presencia del Espíritu Santo y que recibas lo que el Señor tiene para tu vida. En esta tarde quiero orar, en esta tarde quiero orar por ti, en esta tarde quiero bendecirte, en esta tarde quiero que abras tu mente, tu corazón, tu espíritu y reciba de parte de Dios lo que Dios tiene para tu vida. Si tú estás dispuesto a orar, yo quiero orar por ti, yo quiero bendecirte para que tú puedas recibir lo que el Señor tiene para tu vida. Si estás dispuesto a orar, quiero orar por ti. Y si tú estás enfermo, si estás pasando por un momento de tribulación, si estás pasando por un momento de dificultad, no importa la situación, para Dios no hay nada imposible y para todo aquel que cree todas las cosas son posibles. El Señor está en esta tarde y está cerca de ti, cerca de tu corazón. Si tú confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y que el Señor lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Debes creer solamente, debes confiar y debes pedirle al Señor que Él haga conforme su voluntad. Si estás dispuesto a orar, yo quiero hacerlo. Quiero orar por ti, mi querido amigo, mi querido hermano, en el nombre de Jesucristo. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu fidelidad y tu misericordia. En esta tarde estoy aquí, Señor, compartiendo tu palabra, y en esta tarde quiero orar por cada uno, Señor, de los que están del otro lado. Quiero orar por los que van a recibir este mensaje, por los que están recibiendo este mensaje y los que lo van a recibir. Quiero orar para que la presencia de tu Espíritu pueda hablar a esos corazones, para que todo corazón apocado sea fortalecido por el poder del Espíritu. Y si en esta tarde hay alguno que está enfermo, pasando por un problema de enfermedad, si está teniendo una necesidad, si en esta tarde hay alguien que está con una dolencia, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo desato bendición, desato sanidad, proclamo la sanidad, declaro que hay sanidad. Por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. En el Señor hay libertad. Si hay alguno que está preso, que está allí preso de los vicios, que está cautivo de los vicios, que está cautivo en su pensamiento por fuerzas espirituales, ordeno en esta tarde que sean libres, que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, que se pudran las ligaduras de impiedad y sean libres por el poder de Jesucristo, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y si Jesucristo nos hiciere libres, seremos verdaderamente libres, porque el Señor tiene el poder para libertad y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendigo, Señor, a la Argentina, bendigo de norte a sur a Argentina, sopla viento de libertad, rompe las cadenas, rompe ataduras y ligaduras. Manifiesta el poder de tu presencia, de tu Espíritu. Señor, que Argentina sea libre, que Argentina, Señor, se respire el poder de la libertad, el poder de la sanidad, el poder de la vida en Cristo Jesús. Reprendo todo espíritu de muerte y desato sobre Argentina el espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bueno, Padre santo, bendice Entre Ríos, bendice Paraná y bendice a cada uno de mis hermanos.
bendice a la iglesia y bendice a cada uno de los que están recibiendo esta palabra. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo de Nazaret, te lo pido, te lo ruego y te doy gracias. Amén y amén. Mi querido hermano, mi estimado amigo, te doy la gracia por estar acompañándome en esta tarde y quiero que tú recibas la bendición de Dios y que no te olvides que Dios te ama y que has sido llamado con propósito y el propósito se cumplirá en ti si tú crees que Jesús es tu Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Como pastor de la iglesia Río de Agua Viva, te saludo y te bendigo. Y si Dios lo permite, nos encontraremos el próximo domingo a partir de las 20 horas. Que Dios te bendiga. Amén.